Hola, muy buenos días tengan todos. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante que es acerca de la reforma educativa, basado desde la lectura de la Política Nacional de Educación Educativa en México en el apartado de la reforma educativa en el año 4, número 11, julio-octubre del 2018. Em, eh, ¿Qué es la reforma educativa? Para empezar, vamos a decir qué es la reforma educativa y cuáles son los objetivos que esta misma tiene. La reforma educativa es una transformación del modelo educativo con el objetivo de mejorar la calidad de la educación, es decir, garantizar el máximo aprendizaje de todos los alumnos. Tiene tres principales metas. Una, mejorar las escuelas educativas. Dos, mejores maestros y capacitación docente. Y tres, que son mejorar los contenidos educativos. Esas son las tres metas principales de la reforma educativa en el 2021, en este ciclo actualmente. Em, en tiempos remotos, en años anteriores, desde Otto Granados Roldán nos menciona en su apartado acerca de la reforma educativa y que lo sustenta en datos duros y en una amplia visión. Eh, ¿Por qué lo sustenta así y por qué lo dice de esta manera? Porque anteriormente la reforma educativa se formuló a base de gestiones políticas, a base de desarrollos políticos, porque pues no se tomaron en cuenta las necesidades educativas, únicamente tomaron en cuenta el hecho de querer llegar a una gobernatura, ¿no? En ese tiempo las personas que estaban participando para un puesto político utilizaron la educación como base fundamental para llenar estas campañas políticas que ellos realizaron. Entonces, prácticamente la reforma educativa no fue basado en las necesidades de las escuelas, ni en las necesidades de los alumnos, ni en necesidades docentes. No se tomó en cuenta todas esas necesidades que se tenía. Entonces, únicamente se realizaron acuerdos políticos y gubernamentales, las cuales pues se ejercieron en el año 2012, que a partir de ahí en adelante se ha venido en un constante desarrollo, en una constante actualización, en un constante cambio. Que ha trascendido muchísimo esta reforma educativa y critican recurrentemente a la reforma también ahorita porque surgió a través de un pacto legítimo entre el gobierno y los partidos, como les decía. No se tomaron en cuenta artículos arbitrarios. eh, entonces, esto influyó muchísimo en la calidad de la educación. No se obtuvieron los resultados correctos o concretos de la cual querían, em, querían prácticamente ejercerlo, ¿no? Entonces, por muchos años México vivió en esta materia educativa entre la simulación, la inercia, la frustración en el que no se podía y sí se podía alcanzar lo que querían. Entonces, anteriormente la educación no era como ahora es. Antes se escolarizaba, pero no se educaba. Entonces los arreglos ahí fueron completamente nulos, no fueron válidos, no fueron concretados de cierta manera, pero esos arreglos que se realizaron en ese momento fueron los que afectaron prácticamente a la educación. Afectaron tanto el desarrollo y tanto como la capacitación. ¿M? Entonces, si nos vamos desde el punto de vista anterior, basado en la lectura, nos damos cuenta que pues, prácticamente la educación en el siglo XXI eh, agarró un valor central en la sociedad, en nuestro país, en nuestro
símbolo. ¿Por qué? Porque pues desde ahí empezaron como que los cambios trascendentes, unos cambios más grandes, los cambios más profundos, por así decirlo, de que pues ahí empezaron a implementarse nuevos, nuevos proyectos, se empezaron a formular nuevos contenidos, se empezaron a formular nuevas estrategias, nuevos métodos para la mejora de la educación, porque pues la reforma educativa, su principal objetivo era, prácticamente es el mejorar la calidad de la educación, tener una educación eh, basada en aprendizajes, basado en proyectos, basado en algo más concreto que actualmente. Eh, para poder ejercer todo esto, para poder seguir con esta reforma, nos podemos hacer ciertas preguntas, nos podemos hacer mm, cierto tiempo para, mm, para. Perdón, nos vamos a formular ciertas preguntas para poder contestar y solventar estas dudas y solventar estas dificultades que nos presentan. La primera pregunta que vamos a realizar es, ¿por qué la reforma fue un pacto electoral en ese año? Como lo decía anteriormente, pues prácticamente las personas que estaban concursando a ser presidentes y todo, pues únicamente utilizaron la educación. ¿Para qué? Para poder llegar a un puesto, ¿no? Que utilizaron el nombre de la educación para poder ejercer un poder dentro de. Y por eso el pacto fue eso, es un pacto que nos afectó fuertemente porque pues no se alcanzaron las metas establecidas ni tampoco aquellas campañas que dijeron que pues mejorarían la educación, ¿no? Entonces prácticamente no se formuló absolutamente nada, entonces conforme va conforme fue pasando los años, se fueron cambiando, se fueron mejorando, fueron ejerciendo más. Entonces, ahí fue donde se realizó prácticamente el cambio. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los pensamientos convencionales de la forma educativa, perdón, de la reforma educativa? ¿Cuáles son? Bueno, los pensamientos que se llevaron a cabo en ese momento para poder hacer una nueva reforma educativa es de que se iba a tomar en cuenta que la educación y la cultura son la base fundamental para poder ejercer eh, un desarrollo social, un desarrollo en la vida actual de las personas. Se sabe que la civilización era lo más importante que necesitaba el gobierno. Entonces, la reforma educativa se enfocó en la cultura, se enfocó en las personas indígenas, se enfocó en las personas de los lugares más marginados, en los lugares más retirados del país. Y esa era el resultado ese era el objetivo principal, el mejorar las escuelas eh, de todos los lugares, solventar las necesidades de esas escuelas. Se implementaron también nuevos proyectos, se implementaron nuevos recursos. Esos recursos aún hasta ahorita, hasta la actualidad, siguen vigentes. Hay muchos recursos para bajar y solventar esas necesidades educativas. Empezaron a llegar materiales didácticos a las escuelas, empezaron a formular nuevas estrategias para la mejora de la educación. eh, Empezaron a reconstruir nuevas escuelas, construyeron más universidades. Entonces, todos esos cambios de la reforma educativa que se vivió fueron a base de las necesidades de la sociedad. Entonces, podríamos decir que la reforma educativa ha sido un impacto grandísimo en la historia, en nuestra vida, prácticamente hoy en día.
ha obtenido un punto central dentro de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque nos ha ayudado, nos ha brindado esas oportunidades para seguir creciendo, para seguir fortaleciéndonos, para poder seguir en constante preparación, en constante cambio, en constante avance. Entonces, podríamos decir que la educación ahora ha tenido un cambio drástico desde años atrás hasta la fecha. Todo se ha modificado prácticamente porque ese es el objetivo de esta nueva reforma que se implementa, el mejorar las escuelas. Y no solo eso, sino que también mejorar a aquellos maestros. ¿Por qué? Porque tiempos atrás, si nos ponemos a pensar en el antes y en el ahora de la educación, nos vamos a dar cuenta que prácticamente existen muchas diferencias. Porque si lo tomamos en cuenta de cuál es la manera para lograr un mejor alcance educativo en México, ahorita, em, tendríamos que hacer un cuadro comparativo, de decir cómo estamos ahora y cómo estábamos antes. Sabemos que pues prácticamente antes solo teníamos que estudiar una educación básica y prácticamente ya teníamos nuestro trabajo asegurado como maestros, como funcionarios, o sea, no importaba el nivel académico de las personas a comparación de ahora, si lo ponemos desde nuestro punto de vista, ahora el tener una preparación más alta o más eficaz nos lleva a lograr nuevos objetivos, nuevas metas, a lograr un puesto más alto de los que pues prácticamente únicamente tienen lo más básico, lo más fundamental. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que la reforma educativa busca la constante preparación de los maestros, de las personas, de los alumnos, para que sigan ejerciendo esa parte de la educación, para que sigan en constante innovación, en constante capacitación, mejorar esa parte de las personas. ¿No? Em, anteriormente los maestros no tenían la capacitación completa, no podían entrar a cursos. ¿Por qué? Porque pues salía muy caro, eh, se necesitaban solvencia económica para poder llegar a un puesto más alto a comparación de ahora. Ahora únicamente tenemos que prepararnos, esforzarnos y capacitarnos para lograr lo que queremos, ¿no? El aprendizaje es la base fundamental al éxito. Entonces, podríamos decir que a partir del siglo XXI todo ha cambiado, todo ha trascendido. Entonces, necesitamos nosotros como maestros seguirnos ampliando, actualizándonos en nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque anteriormente, pues, los maestros no tenían esa facilidad como ahora, al igual que la educación. Todo ha cambiado porque pues las nuevas tecnologías también que han salido, que han surgido, también nos ha ayudado muchísimo, nos ha abierto muchas puertas de oportunidad para poder alcanzar nuestras metas, cuando anteriormente pues no había esa necesidad de querer avanzar, porque pues ya todos se conformaban con lo único que tenían, con lo que ya habían alcanzado. Entonces, prácticamente eso también influía muchísimo en la reforma educativa, porque no exigía tanto, porque antes canalizaban a una educación, pero no los preparaban como debía de ser. Pero a partir del 2018, cuando la reforma educativa entra a nuestra vida, todo esto genera cambios y genera nuevos cambios en todo. Esto de la nueva reforma no se había implementado en nuestro país, pero sí en otros estados, perdón, en otros lugares.
en donde sí habían emprendido desde hace muchos, muchos años las reformas educativas de distintas maneras, tanto de naturaleza, dimensión, enfoque, etcétera. ¿Para qué? Para mejorar la calidad educativa, para mejorar el crecimiento del país y la convivencia. Entonces, eso también lo adaptó México, ¿no? En decir, necesito sacar una reforma educativa en donde la educación sea de calidad y sea gratuita y sea para todas las personas, que sea una educación de igualdad, una educación de inclusión y una educación que solvente las necesidades tanto de docentes como de maestros y alumnos y padres de familia. Entonces, todo esto ha cambiado muchísimo durante todos estos años. Am, ha trascendido muchísimo, su evolución ha sido de impacto, de gran impacto hasta la fecha hasta el día de hoy. Em, Se ha intentado mejorar cada día más esta parte de la reforma educativa. Entonces, también nos formulamos la pregunta de, ¿la actual reforma educativa responderá a los retos que enfrenta México en el siglo XXI? De acuerdo a la revista de la Reforma Educativa, es afirmativa, siempre y cuando exista conciencia colectiva de la complejidad del mundo educativo, laboral, social, cultural y todos los ámbitos en el que se desenvuelve esta reforma, en el que los educandos vivirán en las próximas décadas. Entonces, eso significa que pues, sí, la reforma educativa sí nos responderá, sí será apto y podrá resolver estos retos que enfrenta México en estos tiempos. Ahora, ¿será correcto la cancelación de la reforma educativa? ¿Por qué? Esta es una pregunta que nos causa como que algo de controversia, es decir, ¿se cancela o no se cancela? ¿Es bueno o no es bueno? Entonces tendríamos que ver la parte de reflexión si es correcto o no es correcto, desde mi punto de vista. Eh, y desde la lectura, desde la lectura, también nos menciona que pues no, no sería correcto la cancelación de esta reforma educativa porque se vendría abajo todo lo que se ha construido, todo lo que se ha reformado en este siglo XXI. Entonces sería únicamente darle seguimiento y pautas mejores para que se logre una educación de calidad más adelante, que obviamente sabemos que este constante cambio se va a ir dando de manera gradual, cada año quizás, cada mes. Entonces sabemos que pues esta reforma educativa va a ir en constante evolución. ¿Por qué lo digo en constante evolución? Porque ya hemos pasado por estos procesos, porque se han implementado lo que son los contenidos nuevos en la educación, en los maestros, en las aulas. Sabemos que anteriormente habíamos trabajado planes, con planes educativos. En mi punto de vista, pues, desde mi punto de vista como maestra de preescolar, yo empecé a trabajar con el Plan de Estudio 2011, que es el libro para la educadora, pero en el 2017 nos cambian y nos implementan lo que es eh, el nuevo, el nuevo libro que son aprendizajes claves. Entonces, después de eso, nos vuelven a cambiar ahorita con el plan de basado en proyecto. Entonces, ha sido un constante desarrollo, un constante cambio trascendente porque pues se ha venido elaborando, se ha venido cambiando constantemente y es un poquito complicado esa parte tanto como de docentes como de alumnos porque el apropiarnos de los contenidos nuevos que nos trae estos nuevos planes es un poquito complicado porque aprendemos un contenido y de pronto nos lo cambian a otro contenido nuevo. Entonces, todos estos cambios que se vienen dando es para qué?
para nuestra preparación, para nuestro cambio, para nuestro proceso de nosotros como docentes, el poder implementar, que son las metas de la reforma educativa, que es tener y obtener mejores maestros capacitados. Eh, Porque sabemos que Secretaría también nos maneja lo que son los cursos extracurriculares gratis, que nosotros nos inscribimos y podemos seguir capacitándonos, seguir mejorándonos, al igual que la CENTE también ha implementado esos proyectos, ha implementado esos cursos curriculares que nosotros nos ayuda a solventar nuestras necesidades educativas. Entonces, esto también son las metas principales de la reforma educativa, como lo había mencionado, que son tres: el mejorar las escuelas, lo está haciendo prácticamente con los nuevos recursos, con los nuevos proyectos que están implementando en las escuelas, las nuevas estrategias que se utilizan, los materiales didácticos, los materiales educativos que nos lo mandan, eso es parte de mejorar las escuelas, al igual que esos cursos que nos implementa Secretaría, que nos implementa la INEE, que es la Institución Nacional mm, de, ay, perdón, se me fue, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Entonces, este también es parte de mejorar a los maestros. Y por último, que son de mejorar los contenidos curriculares, también lo están manejando el estar en constante cambio para nuestra preparación nosotros como docentes. Entonces, ¿será correcto la cancelación de la reforma educativa? ¿Por qué? Para mí no es correcto el cancelar esta reforma. ¿Por qué? Porque pues, sabemos que pues, esto nos ha llevado a una mejor educación, a una mejor preparación, a obtener mejores resultados en la sociedad. Entonces, para mí es algo que no se puede cancelar, que no sería correcto la cancelación, pero sí una mejora, el seguir mejorando esa parte de la reforma educativa, cambiar algunos aspectos que quizás no son tan convincentes, pero que sí nos pueden aportar esa parte de nuestro desarrollo como persona. Eh, sobre, sobre lo que, sobre lo que estábamos diciendo de la reforma, de las fortalezas, los pros y los contras de esta misma, sabemos que pues es algo complicado, ¿no? Porque pues la reforma ha implementado muchas cosas dentro de esta misma, en la cual nosotros todavía no nos, ¿cómo decirlo? No estamos, todavía como que no alcanzamos a ver hasta dónde quiere llegar esta reforma, ¿no? Que únicamente nosotros nos preparamos, ¿sí? Es nuestra obligación como docentes, como maestros, el seguir preparándonos, el seguir implementando nuevos métodos, nuevas estrategias, y eso es lo que quiere, esas son las metas de la reforma, el que nosotros no nos quedemos estancados con lo antes, con la educación que era en los ciclos anteriores, en el que pues únicamente tenían una educación básica y ahí se terminaba, ¿no? Ahorita la educación es para toda la vida y no es únicamente el decir, ay, voy a estudiar y ya, se acabó, no, sino que pues es de constante preparación día con día. Es muy, muy importante seguir atándonos a nuestro aprendizaje, ¿no? Por eso mismo, esta reforma nos implementó el nuevo modelo educativo con los aprendizajes claves, con la nueva escuela mexicana, que es lo que ahorita justamente en este ciclo lo estamos llevando a cabo. Estamos preparándonos con la NEM, eh, con esos cursos que nosotros debemos de conocer, debemos de apropiarnos prácticamente de todos esos conocimientos que nos ofrece y que nos enriquece en nuestro trabajo y en nuestra profesión. Entonces, esta reforma nos ha ayudado muchísimo. Entonces,
desde mi punto de vista, es muy importante el seguir conociendo más acerca de esto, acerca de cómo poder llegar a obtener una educación eh, concreta, una educación de calidad, como nos lo marca la reforma, de que nos dice que pues eh, el objetivo es esa, lograr una educación de calidad, una educación basada en aprendizajes y en las necesidades de los estudiantes, porque sabemos que la educación no únicamente se basa en lo que nosotros enseñamos, sino que también se basa en aprendizajes significativos de lo que los niños viven día con día y de lo que ellos deben aprender. Esta reforma también es muy importante conocerla a fondo, conocerla a profundidad, conocerla desde otras perspectivas para que nosotros podamos ver esa parte en qué nos favorece y en qué nos afecta. Que obviamente hasta ahorita sabemos que la reforma educativa nos ha ayudado muchísimo para llegar a donde estamos, porque anteriormente se decía que había mucha corrupción en la parte de las plazas, la venta de plazas, tanto en secretaría como en la CENTE. Entonces, ahorita con la nueva reforma educativa que se implementa la OSICAM, la COSICAM, y todos esas plataformas que nos ayudan para demostrar nuestro conocimiento es muy, muy importante, porque ahora sí ya no es como antes, de que se decía de que únicamente las personas que tenían la solvencia económica podían llegar a un puesto en la educación, sino que ahora cualquier persona puede llegar a obtener una plaza siempre y cuando esté capacitado y tenga los fundamentos de aprendizajes necesarios y concretos para poder llegar a esa posición en el que cada uno se visualiza. Entonces, sabemos que pues esta reforma ha venido mejorando muchas partes de la educación, muchas partes ha venido transformando todo este cambio que había antes. Entonces, obviamente, la reforma educativa se podría decir que es una de las principales funciones más importantes en la educación. ¿Por qué? Porque pues desde ahí empezamos con qué queremos y a dónde queremos llegar, cómo lo vamos a hacer y cómo lo queremos hacer, ¿no? Entonces, esa parte es de cómo hacerlo, cuál es la misión de esta reforma, ¿no? Entonces, hablando de esto, sabemos que pues prácticamente esas son las tres misiones, las tres metas fundamentales de la reforma educativa: mejores escuelas, mejores maestros, mejores contenidos educativos y mejores oportunidades para las personas. ¿Mm? Entonces, termino con esta parte de la explicación sobre la reforma educativa, de que pues es una parte muy, muy importante el conocerlo y saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones y hasta dónde y hasta cuáles podemos llegar a obtener en nuestra vida. ¿Sí? Entonces me despido con esta frase que nos dice que pues la educación es gratuita, es laica y por supuesto basada en amor, respeto e integridad. Muchas gracias.